Listo, Luis. Empecemos entonces. Muchas gracias a todos los asistentes que el día de hoy eh, vamos a hacer la presentación de la segunda generación de Air Max AC, en la cual el ingeniero Luis Ortega, que es nuestro Product Manager para Latinoamérica de Ubiquiti, lo va a exponer un poco más detallado y al mismo tiempo pues, va a hacer conocer las ventajas, características y atributos que tiene esta nueva línea de negocio de Ubiquiti. Aunque es un producto todavía nuevo, que recién se lanza al mercado, pues tiene ciertas ventajas competitivas con relación a los anteriores, que obviamente le puede servir mucho para sus proyectos futuros. Entonces, Luis, te hago la bienvenida formal. Muchas gracias nuevamente por tu colaboración y bueno, para que tú puedas empezar. Antes de que darte el paso, explicar un poquito la metodología, ¿no? En la primera parte que va a contar más o menos unos 45 o 50 minutos, va a ser la presentación Luis y luego va a pasar a la ronda de preguntas para que ustedes estén atentos y puedan despegar todas sus dudas. Listo, Luis, adelante. Gracias, Ronald. Bueno, gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Sean bienvenidos a este seminario desarrollado en conjunto con ZC Mayoristas para el tema justamente de poder presentar la solución de Air Max AC, la actualización específicamente sobre generación 2, que vamos a hablar acerca de las soluciones de tecnología. Es importante para nosotros igual explicar varios aspectos de la línea en general de Air Max, así que vamos a dar un repaso rápido a todo lo que es Air Max AC y sobre dentro de Air Max AC vamos a revisar lo que viene a ser la parte de generación 2 de Air Max. Perfecto, esa es la agenda que tenemos para dar inicio directo a la conferencia, una breve introducción a Ubiquiti, hablar un poco de tecnología, redes Air Max, tecnología como TDMA, AirMagic, AirOS, tecnología de Prisma, hablar acerca de los productos punto a punto, multipunto, distancias, casos de éxito y algunos detalles adicionales que son muy importantes evidentemente para la plataforma. Entonces comenzamos. ¿Quiénes somos? Ubiquiti es una compañía americana, más de 11 años en la industria de networking, muy enfocados en cerrar las brechas digitales, más de 60 millones de dispositivos inalámbricos RF implementados a nivel mundial, de los cuales más de 37 millones son Air Max, entonces una gran experiencia en esta parte de enlaces, y siempre en Ubiquiti buscamos combinar tecnología innovadora, un soporte de una comunidad de usuarios, para siempre tratar de resolver efectivamente la mayor cantidad de dudas que tengamos. Entonces, siempre también trabajamos con la mejor relación precio-rendimiento de nuestros productos, buscamos a veces ser bastante disruptivos para eliminar las barreras de conectividad que a veces nos afectan o limitan. Cuando nosotros trabajamos a nivel de soluciones inalámbricas, es muy importante entender la definición de la tecnología inalámbrica. Obviamente, una tecnología de comunicación inalámbrica utiliza ondas de radio. En este caso, en Air Max AC trabajamos puntualmente en la frecuencia de 5, es una frecuencia libre que podemos trabajar en Ecuador, una frecuencia de rango bastante amplio y que puede desarrollar buenas distancias.
Pero para que esta frecuencia pueda trabajar es muy importante que nosotros tengamos la línea de vista, que es un factor de requerimiento físico para la transmisión de la onda, o sea, es un espacio libre de obstáculos para que los equipos se puedan comunicar entre sí. Entonces, siempre es muy importante hacer la validación. Nosotros tenemos un software que es Airlink, nos permite hacer la validación directamente de la línea de vista. Y si esto es factible, significa que el enlace se puede implementar. Una característica muy importante para los enlaces es que las torres siempre sean bastante estables y recuerden que los enlaces efectivamente comparten el aire con otros enlaces, entonces a veces el problema de ruidos o interferencias pueden afectarnos. Por eso es muy importante que en Air Max AC justamente se han hecho mejoras a nivel de hardware, a nivel de software, para optimizar mucho, notablemente, el rendimiento en el caso de tener de repente un poco de interferencias o saturación. Así que hay grandes mejoras en esa parte. Con correspondencia a lo que viene a ser Air Max AC, nosotros podemos construir dos arquitecturas. Trabajar en un enlace punto a punto, trabajar en un enlace punto multipunto. El punto a punto es un enlace dedicado, el punto multipunto es compartido, usualmente orientados a servicios como tráfico de Internet. Ambos tipos de enlaces son bastante fáciles de poder implementar, siempre el rendimiento es bastante alto y obviamente la facilidad de la implementación es una de las características más interesantes de la plataforma. En ambas arquitecturas, punto a punto y punto multipunto, nosotros podemos transportar cualquier tipo de dato IP, sea video, voz, data, telemetría, siempre buscando una comunicación LAN to LAN, o sea, red a red, totalmente transparente. Ese es el propósito que nosotros tenemos en la parte de Air Max AC. Y para poder desarrollar esto, más allá de un producto, tenemos una tecnología que nos permite, obviamente, desarrollar las soluciones de comunicaciones. Entonces, en esta primera parte del seminario vamos a conversar acerca de las tecnologías que nosotros tenemos en la parte de Air Max directamente. Cuando hablamos de Air Max, una de las grandes preguntas que muchos usuarios nos hacen es la diferencia con A-Fiber. A-Fiber es otra línea de soluciones dentro de Ubiquiti que efectivamente nos permite hacer enlaces troncalizados. Air Max es una solución costo-beneficio para trabajar enlaces usualmente de última milla, basado en un protocolo TDMA, que es un protocolo de ordenamiento de tráfico. A-Fiber es exclusivo para enlaces troncalizados, muy recomendado en realidad para enlaces troncalizados, baja latencia, mayor seguridad y sobre todo altas capacidades, es lo que ofrece este protocolo. En Air Max AC nosotros trabajamos con un protocolo TDMA. Este protocolo nos permite generar un ordenamiento de tráfico. Eso aumenta notablemente el desempeño justamente en los productos y está basado a nivel de hardware. El TDMA es 100% hardware. Esto mejora abismalmente el performance. Es una de las grandes ventajas que tiene Air Max AC sobre generación Air Max M. Y efectivamente la capacidad de TDMA nos permite reducir la latencia, minimizar las colisiones inalámbricas, maximizar la capacidad de megas y obviamente ya en Air Max AC se incorpora inclusive hasta un filtro TDMA. El filtro TDMA que se activa para enlaces de punto multipunto nos permite limitar los consumos de tiempos de comunicación de las estaciones mal conectadas de forma dinámica. ¿Eso qué significa? Que si en un punto multipunto alguna de las estaciones está con algún problema, señal, interferencia, línea de vista, etcétera, eso no afecta el resto de las estaciones, permitiendo que la mayoría de las estaciones puedan transmitir sin tener ningún inconveniente directamente en las comunicaciones. Entonces, varias herramientas que nos van a permitir potenciar la solución. Efectivamente, Air Max AC ya está incorporando una nueva interfaz de configuración que tiene gran cantidad de detalle analítico adicional, inclusive a la primera versión. Esta nueva versión incorpora hasta control automático de la potencia, una característica que varios clientes estaban justamente solicitando y ya está incorporado. El equipo tiene la habilidad de controlar las potencias de transmisión de la base, o sea, del equipo AP y de los suscriptores, que son básicamente las estaciones. Entonces nosotros tenemos justamente ese control de la parte de potencia para poder trabajar. Adicionalmente, la característica del tiempo aire que nos indica la capacidad disponible del enlace en tiempo real, diagramas de constelación que efectivamente muy importantes para poder verificar cómo va el desempeño en la parte de comunicación, es algo que nosotros también tenemos disponible para poder trabajar en los productos. Y todos los equipos de Air Max AC son interfaz Ethernet Gigabit, así que tenemos ahí buenos rendimientos. Recuerden que el TDMA y la parte de encriptación en el enlace que se maneja a nivel de AES es basado en hardware. Y el propósito de esto
es obtener siempre buen rendimiento. El sistema operativo 8 nos permite a nosotros poder alcanzar muy buenas capacidades, en realidad mucho más rápido, más intuitivo en la configuración, mayor cantidad de detalles del hardware, o sea, gran cantidad de información técnica para que los configuradores o los usuarios del producto puedan aplicar directamente las mejores prácticas en configuración. Inclusive, la solución de Air Max AC permite aumentar el rendimiento en comparación a los equipos de Air Max M notablemente, e inclusive si lo comparamos AC contra M, el rendimiento aumenta prácticamente, digamos, prácticamente más del doble. Entonces obtenemos muy buenas características, muy buenas capacidades realmente para obtener grandes beneficios en la solución de comunicaciones. Los radios en general de Air Max AC, perdón, se diferencian ya que incorporamos un analizador dedicado de espectro. Todos los equipos de Air Max AC, desde generación 1 y generación 2, ya tienen un analizador de espectro embebido. Eso nos permite encontrar siempre las mejores frecuencias para trabajar. Y adicionalmente muchas herramientas como alineamiento, pruebas de velocidad, herramientas para justamente buscar las rutas de comunicación, etcétera. Siempre gran cantidad de características de información es lo que ofrecen los radios de Air Max AC para poder siempre tener, como les digo, con el propósito mejores rendimientos. Inclusive Air Max AC incorpora una herramienta muy interesante que se llama Air Magic. Air Magic nos permite conocer cuál es el comportamiento de frecuencias en un punto multipunto, recopila justamente el entorno de frecuencias y nos va a permitir poder tomar la decisión en cuanto a cuál sería la mejor frecuencia para trabajar en los proyectos globales. Entonces, hace una verificación de la eficiencia espectral, hace una verificación de la parte de capacidad, y una vez que ha hecho eso, nos dice cuál es la capacidad real que podemos esperar en nuestra frecuencia actual, y siempre nos hace sugerencias de algunas frecuencias para poder obtener mejores rendimientos. Es una herramienta bastante dinámica, práctica, disponible en todas las soluciones de Air Max AC, tanto en punto a punto como en punto multipunto, pero recordemos que en punto multipunto es donde podemos encontrar mayor cantidad de detalles y obviamente mayor cantidad de utilidad sobre toda esta herramienta para facilitarnos la implementación de los proyectos. Adicionalmente, el hardware, especialmente las bases de Air Max AC, me refiero a los radios Prisma, que inclusive ahora ya hay generación 2 de Prisma, que vamos a conversar en un momento, permiten mejorar notablemente el desempeño, ya que detectamos de dónde viene el problema de la interferencia. Muchos usuarios siempre se quejan del factor de interferencia o reclaman del factor de interferencia que los agobia en los proyectos. Entonces, hay que tener en cuenta que lo importante no es entender el síntoma, es algo que siempre les digo a los usuarios, es entender el causante del problema. El causante del problema de la interferencia no es el radio, es la antena. Aunque ustedes en algunos casos no sospechen de la antena es el culpable de que ingrese ruido a la solución. Y ustedes me preguntarán por qué. Las antenas trabajan en un rango bastante amplio, usualmente toda la banda de 5, la tecnología de 5 GHz. Entonces, la antena no solamente amplifica nuestra frecuencia, amplifica muchísimas otras frecuencias que de repente son no importantes a la solución, pero esto nos puede generar ciertos inconvenientes. Entonces, nosotros tenemos una tecnología de Prisma, que es un chipset a nivel de hardware, que lo que hace es verificar que solamente la antena mande la frecuencia correcta, o sea, se ubica físicamente dentro del radio, pero está entre la antena y el chipset principal, y filtra justamente las frecuencias adyacentes de la tecnología, digamos, de la frecuencia principal gracias a esta tecnología de Prisma. De esta manera permite escuchar con mayor claridad y mitiga el ruido, pero hay que tener en cuenta qué tipo de ruido, ruido adyacente. El ruido dentro de la frecuencia no se puede mitigar prácticamente, pero sí podemos mitigar los ruidos laterales que a veces nos molestan y nos generan retransmisiones. Esta tecnología de Prisma viene ya en generación 2 actualmente y nos permite obtener filtrado en la parte de transmisión como en la parte de recepción en sí. La diferencia entre los radios AC de generación 1 versus generación 2 son prácticamente 4 puntos. Primero, los radios generación 2 a nivel de Air Max AC, aparte de las características que hemos visto, incorporan un módulo Wi-Fi de 2,4. ¿Qué significa esto? Para una configuración más sencilla a través del app. Tenemos una app que se puede instalar en dispositivos Android o de Apple, por ejemplo, y permite de una manera bastante sencilla
verificar niveles de señal, hacer configuraciones, actualizaciones de firmwares, etc. Y gracias a esto nosotros podemos obtener justamente configuraciones mucho más rápidas y sencillas, especialmente cuando a veces estamos en la torre y obviamente no podemos subir con la portátil por temas de espacio. Es una herramienta bastante práctica. La mitigación de ruido justamente en los equipos es menor. Ha habido varias técnicas a nivel de hardware que nos permiten reducir el factor de interferencia que afecta al chipset principal, tanto en spurs, tanto en recepción de ingreso por la parte RF, y eso mejora también el rendimiento, sobre todo en zonas de ruido. Mayores potencias de transmisión con las modulaciones más altas, eso es interesante. Obviamente la potencia es algo que muchos clientes siempre dicen, damos potencia, pero en la vida real la potencia es como un veneno en realidad porque deforma la onda y quita rendimiento. Entonces muchas veces dicen usa un poco menos de potencia para tener mayor claridad en la comunicación. Pero ya hemos buscado la forma de usar un poco más de potencia y obviamente mantener la claridad de la transmisión. Y también hemos mejorado la parte de protección ESD, justamente que mejora la capacidad de tolerancia estática que el equipo puede tener para evitar que se dañe en caso de tormentas atmosféricas. Obviamente un rayo no tiene una capacidad de 20 amperios, tiene muchísimo más, así que no va a sobrevivir el equipo. Pero efectivamente en pequeñas tormentas digamos, estáticas, podría el equipo trabajar sin mayores detalles. Entonces, esas son las grandes ventajas que tiene justamente el hardware. Vamos a conversar también porque hay cosas muy interesantes en la parte de algunos diseños nuevos de antenas y vamos a ver también cómo se ubica la parte de la propuesta de solución. En unos momentos vamos a revisar todo eso en la parte de hardware. Para aquellos que están en una migración tecnológica de la solución de Air Max M a Air Max AC, la solución ya justamente tiene justamente la habilidad de poder ser mixta, siempre y cuando la base sea C, podemos soportar suscriptores AC y suscriptores M, cada uno trabajando en sus propias características y sus propias capacidades en sí, buscando ofrecer siempre un rendimiento de un 60% más o para tener grandes ventajas en la parte de comunicación. Entonces ya podemos reemplazar nuestro antiguo Rocket M5 por algún Rocket Prisma justamente y es comenzar a obtener mejoras. Si solamente cambiamos el radio de la torre, 12%, si cambiamos el radio de la torre más la mitad de clientes, 33%, y si cambiamos toda la solución completa sería aproximadamente un 60% de mejora. Entonces, nosotros podemos tener grandes ventajas en la parte de comunicación, lo cual es bastante interesante para obtener rendimientos en la plataforma y poder, obviamente, mejorar lo máximo que se pueda el tema del performance en sí. Entonces, a nivel de retrocompatibilidad, tenemos un pequeño diagrama para poder justamente fortalecer lo que venimos comentando. Nosotros tenemos para lo que es distribución de Internet inalámbrico un sistema nuevo en AC, muy costo-beneficio, orientado a alta capacidad, gracias al suscriptor Livebin 5AC23, que vamos a presentar más adelante, el cual también viene en generación 1 y generación 2. Y este nuevo suscriptor nos permite obtener capacidad, que es unas ventajas bastante interesantes para esta plataforma. Justamente a nivel de solución, nosotros tenemos también la propuesta que vamos a mencionar más adelante, solución de largo alcance, solución de corto alcance, según justamente las especificaciones que el proyecto tenga y las necesidades también que se necesiten para determinados proyectos. Es muy importante tener esto en cuenta para que las soluciones puedan trabajar exitosamente sin ningún inconveniente. Entonces, tenemos esas grandes ventajas en la parte de la propuesta para poder realizar las soluciones de comunicaciones. Entonces vamos a conversar acerca del portafolio de Air Max AC, vamos a ver cuáles son los detalles que tiene este hardware, cuáles son las grandes características que nosotros tenemos en esta plataforma y vamos a conversar acerca de estas partes de hardware. Lo primero que vamos a hablar es acerca de los radios que se utilizan en la parte de las estaciones base o justamente los radios que se utilizan para enlaces troncalizados. Tenemos varios radios, justamente el Rocket AC Lite, el Prisma, que son las versiones actuales, está entrando el Prisma generación 2 y el nuevo Prisma Station 5AC, que incorpora una antena de diseño simétrico, o sea, básicamente una antena Cornete para una cobertura justamente de mediana distancia y corta distancia principalmente. Entonces, los diversos productos como la tecnología, el Rocket D5AC Prisma, el Prisma Generación 2 o el Prisma Station, en realidad todos tienen la tecnología de Prisma incorporada y obviamente obtienen grandes beneficios en la parte de rendimiento. Como les digo, la característica principal de la nueva Generación 2 es la resistencia
a mayores descargas atmosféricas en los equipos, sobre todo es algo que muchos clientes han estado solicitando y ya el nuevo hardware lo está incorporando. Entonces, los Prisma a nivel de conectorizados, o los radios que son conectorizados, tienen justamente un housing metálico. Eso nos permite también de reducir bastante el factor de interferencia que afecta a los productos. Y en el caso del Prisma Station, incorpora una antena simétrica. La antena por defecto es de 45 grados y obviamente vamos a tener mayor cantidad de disponibilidad de tipos de antena, como 30, 90, 60 grados para poder trabajar. La tecnología de Prisma igual estaría presente en este equipo para poder reducir el factor de interferencia que a veces nos afecta en la parte de comunicaciones. Pero vamos a hablar puntualmente de tipo de solución. Primero vamos a hablar de soluciones punto a punto de largas distancias para conocer cuáles serían los productos recomendados para las soluciones. Los radios, en este caso los prismas conectorizados, se tienen que combinar con antenas tipo dish para poder obtener enlaces de larga distancia. Siempre recuerden que las antenas que son de tipo plato, tipo digamos, parabólica, es muy importante utilizar radón para manejar, como se dice, la desviación del aire. Entonces tenemos diversas antenas que son de 2 pies, formato de 3 pies. Con lo que corresponde al tema de distancias lo vamos a mencionar justamente ya cuando lleguemos a la parte de tablas de punto a punto y punto multipunto. Vamos a tener unas tablas también en la parte final. Pero podemos usar antenas de 2 pies. Básicamente las 3 antenas dan la misma distancia. La diferencia es el aislamiento de ruido. La 5AC31 brinda un mayor aislamiento de ruido. La LW es una antena más rápida para poder instalar, un poco menos de resistencia al aire, pero en zonas de aire moderado, digamos, o medio, la antena funciona perfectamente, y la clásica 5G30 con soporte en forma de T. De las 4 antenas que tenemos en la pantalla, igual antena que desarrolla mayor cantidad de distancia sigue siendo la 5G34, la de 3 pies, obviamente por la amplificación de energía que la antena posee. Cuando combinamos el radio ya con no una antena parabólica, sino lo combinamos con una antena sectorial o una OVNI, podemos desarrollar una cobertura punto multipunto. Es muy importante que en un punto multipunto tengamos como prioridad, siempre insisto, es una prioridad, tener los ángulos de cobertura más pequeños. Siempre cubrir el ángulo de cobertura más pequeño, eso nos va a permitir mayor aislamiento del ruido, obviamente mejor rendimiento en sí de la solución, y gracias a las capacidades de las técnicas de aislamiento de ruido, focalización, blindaje que las antenas poseen, vamos a poder obtener buenos rendimientos. Entonces, una solución punto multipunto corresponde a la combinación de una antena sectorial justamente con un radio, con el factor de poder entender y digamos, desarrollar el factor de, digamos, de una cobertura en la zona que nosotros deseamos. Entonces las antenas sectoriales nos permiten poder trabajar un diseño punto a punto, digamos, bastante efectivo. Siempre tenemos que tener en cuenta la evaluación en la parte de apertura horizontal. Muchas veces eso lo llamamos la antena de 90 grados, 120 grados, una OVNI 360. Tratar de usar siempre el azimut, me refiero en este caso, el azimut, que es la apertura horizontal, la apertura más pequeña posible, 60, 45 grados, 30, muy recomendado, pero siempre tratar de usar la más pequeña, y la elevación es algo que varía. La elevación define la cobertura de la antena. Usualmente las antenas grandes están diseñadas para factor distancia y las antenas pequeñas para corta distancia. Entonces las antenas pequeñas tienen como propósito generar muy buenas coberturas en relación cercana a la torre, y obviamente las antenas sectoriales grandes de formato, digamos, rectangular, tienen el objetivo de desarrollar más que todo el factor de distancia. Esto se trabaja de acuerdo con un diseño que tenemos. Por ejemplo, las antenas de tipo, por ejemplo, ahora de cornete, están diseñados para un factor tipo urbano, y las antenas que son, por ejemplo, de tipo, digamos, sectorial o rectangular, perdón, están enfocados en un factor de distancia como rural. Entonces tenemos el concepto que estamos trabajando ahora, que es el de micronodo, es generar pequeñas celdas de cobertura para obtener efectivamente grandes rendimientos, especialmente si estamos nosotros bastante cerca a la torre, que es algo importante considerar en los proyectos. Entonces, para hablar un poco ya de los productos, vamos a tener el tema de antenas que podemos usar en punto multipunto, a lo que viene a ser la parte de 5 GHz. Tenemos una antena compacta, económica. Vamos a hablar que es una antena, es una antena radio, porque en realidad es radio más antena, la IBIN 5A6 y 6120. Es justamente una estación base
para corta distancia, diseñada para unos 25 CPS. En realidad carga moderada, no es mucha carga, es un equipo económico para soluciones de poca densidad, básicamente. Y esta solución nos permite de una manera sencilla tener una microbase para poder trabajar. Obviamente la solución de Airmax AC puede trabajar con antenas de la familia Airmax M, que son las antenas, por ejemplo, la 19, 5G19, 5G20, que son bastante clásicas en los proyectos, pero el problema es que estas antenas no manejan mitigación de ruido. Por eso es que en realidad no son blindadas y no son muy recomendadas para los proyectos. Tenemos antenas que son bastante recomendadas por su sistema de mitigación de ruido y que vamos a ver justamente a continuación. A nivel de antenas ya comienzan a ser recomendadas, tenemos la primera línea que son las Titanium, antenas que mejoran notablemente el desempeño en cuestión de factor de ruido. Recuerden que hay un principio de las antenas que dice por donde la energía sale, el ruido ingresa. Entonces, si tenemos fugas laterales, fugas posteriores, por ejemplo, puedo conectar a espalda de la antena un suscriptor, tenemos fuga de energía por la parte de atrás, va a ingresar ruido. Entonces, eso no es bueno, eso degrada el rendimiento en general de la solución, el ruido nos afecta bastante. Entonces tenemos antenas Titanium, que son de ángulo variable, 60, 90, 120 grados, formato grande, formato pequeño, según la distancia que busquemos trabajar, y la de formato pequeño es muy recomendada. La grande es opcional, ya que también tenemos otras antenas de factor grande que tienen mejores, inclusive, sistemas de mitigación y ángulos más pequeños, que eso es muy importante en realidad. Si el factor es ruido, una antena de ángulo pequeño nos va a permitir aumentar notablemente el desempeño. Para esto, en la parte de estación base, para lo que viene a ser factores de distancia, tenemos antenas que van de 60 grados, 45 y de 30 grados. Estas antenas tienen como propósito, las que vemos en pantalla, generar un factor de distancia y eso nos permite obtener muy buenos desempeños, sobre todo en zonas donde a veces tenemos un poco el tema de saturación de interferencia. El objetivo de las antenas sectoriales blindadas es focalizar el nivel de la señal, eso permite mejores niveles de señal en sí y tener mejores rendimientos en general en la parte de implementación. Las antenas Titanium también son un blindaje básico, pero estas que estamos viendo en pantalla son un blindaje muy superior y muy recomendado para la parte de proyectos en activación. La antena que vimos 90 HD es una antena que incorpora 3 antenas dentro de sí, es un solo rack que soporta 3 sectoriales de 30 grados para generar una cobertura total de 90. Es una antena diseñada básicamente para alta densidad. Obviamente nos permite poner gran cantidad de radios suscriptores conectados a una sola torre o a un solo lado de la torre. Es opcional si usamos una o varias en la misma torre y nos permite, gracias a sus capacidades, poder tener una implementación más rápida y justamente más sencilla en general. Ahora, mencionar por qué las antenas sectoriales son muy importantes en los proyectos. Esto es uno de los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta en los proyectos en sí. Muchas veces las antenas se consideran en el último lugar, pero recuerden que las antenas no es una inversión solamente para el radio. La antena te puede servir muchísimos años. En realidad, una antena que sí es muy eficiente, hoy día la trabajas con Airmax M, luego la trabajas con Airmax AC, luego aparecerá otra tecnología, tal vez Airmax AX, quién sabe, o la tecnología que más adelante se tenga, siempre la antena se la seguimos utilizando. Entonces, una buena antena digamos, aplica para el uso en el tiempo. Entonces, es una buena inversión siempre tener una buena antena sectorial para obtener buenos rendimientos. Ahí podemos observar dos imágenes, la izquierda una antena de 45, derecha una antena de 90, y podemos ver cómo la focalización de la energía en la antena de 45 da colores más intensos, o sea, mejores niveles de señal, aislamiento posterior y aislamiento lateral para evitar fugas laterales en la vida real. Entonces, si nosotros analizamos un caso real, es un caso de éxito el que tenemos en pantalla, podemos observar que una antena de 90 con tecnología Rocket M, tecnología antigua, efectivamente no tenía frecuencias libres, prácticamente algunas media libres, pero con un poco de interferencia igual para poder trabajar. En cambio, sacaron esa antena de 90, pusieron dos de 45, completando los 90 grados nuevamente, y obtuvieron un escenario
completamente libre en bastantes rangos de frecuencias. Entonces, ahí podemos ver que a pesar de que tenemos tecnología antigua, las antenas mejoran el rendimiento. Siempre cuando un usuario me dice, quiero cambiar el radio, le pregunto a veces el por qué, me dice, el rendimiento me está matando, necesito otro radio mejor. ¿Qué te afecta? Me afecta mucho la interferencia. La primera recomendación siempre es mejorar la antena, buscar una frecuencia más libre, mejorar la antena, y eso va a permitir notablemente aumentar el rendimiento en general. Y hablando ya de radios, vamos a comenzar a hablar de los primeros productos. Tenemos un suscriptor y microbase nueva que se llama el ISO 5AC. Este es un pequeño CPE, digamos, fue fabricado como CPE o base light, o sea, una base ligera. Viene con una antena de 45 grados por defecto, igual va a soportar antenas de 30, 60 y 90. Es una antena, en el caso que lo quieran trabajar como base, para unos 20 CPE recomendados. Está diseñado para tener una cobertura simétrica, o sea, reducir la zona ciega en la parte de la torre hasta donde comience el primer suscriptor, y obviamente tener un muy buen rendimiento en la tecnología C. Entonces, la distancia la vamos a analizar justamente en unos instantes cuando lleguemos a las tablas de distancia. En la parte de suscriptores tenemos también nuevos modelos. Tenemos el modelo, digamos, NanoBeam de 5AC16. En el caso del 5AC19 viene también, o va a venir próximamente, y en generación 2, que es una antena bastante compacta, diseño de foco, justamente para medianas y cortas distancias. También tenemos un nuevo PowerBeam 5AC generación 2. Este PowerBeam 5AC generación 2 es como un reemplazo, podríamos decir, para el PowerBeam 5AC400, es una alternativa. Tiene un nuevo diseño de instalación, una capacidad mejorada en la parte de brackets, podremos decir, o sea, sujetación, perdón, a la parte de la estructura, el mástil o la torre, así que hay grandes ventajas en esa parte del hardware. Y luego tenemos los modelos que son clásicos, los PowerBeam, que ya tenemos actualmente disponibles, los PowerBeam que van del modelo 300 hasta el modelo 620. Los modelos cambian básicamente el número con respecto al diámetro que los platos manejan. El performance en todos los modelos es exactamente igual, el rendimiento no varía, pero las antenas que tienen mayor cantidad de tamaño tienen mayor cantidad de ganancia, la ganancia genera aislamiento de ruido y obviamente mayor cantidad de energía, factor distancia. Pero tenemos unos modelos PowerBeam que se llaman los ISO. Los modelos ISO incorporan técnicas bastante avanzadas de mitigación de ruido, muy recomendados para los proyectos, para manejar troncales en las comunicaciones. A veces necesitamos nosotros tener justamente enlaces troncalizados, pero no tenemos mucho presupuesto. Los PowerBeam ISO son una alternativa para estos proyectos en comunicaciones. Los PowerBeam ISO como tales son equipos que permiten tener un sistema de blindaje justamente lateral, posterior, y obviamente un mejor bracket para poder soportar, digamos, la fuerza de carga del viento. Esto es muy importante en los proyectos de comunicaciones y se trabaja bastante con estos modelos, por ejemplo, en soluciones de biovigilancia, son muy usados, en la parte también de pequeños enlaces troncales, y nos permite en sí tener mayor aislamiento de ruido. Recuerden que el enemigo principal, aparte de una instalación a veces un poco defectuosa, es el ruido. Si nosotros tenemos una buena instalación, pero el ruido en la zona es fuerte, eso nos puede quitar rendimiento. En cambio, este equipo ya viene preparado con técnicas de mitigación de ruido bastante avanzadas a nivel de hardware. Y hablando de suscriptores para Internet, acá está justamente en pantalla el iBeam 5AC23, el cual viene disponible tanto en su versión generación 2 o generación 1. Generación 2 próximamente estará disponible. Creo que todos los equipos generación 2 ya los tendremos localmente en Ecuador disponibles. Calculo yo, estaríamos hablando del mes de junio probablemente. Ya deberíamos tener el inventario. Y justamente en la parte de generación 2, la diferencia es que el iBeam incorpora un nuevo sistema de bracket para la parte de instalación, un requerimiento de varios clientes, pero aparte recuerden que todos los generación 2 tienen sistema de Wi-Fi mejorado, tienen mayor inmunidad al ruido. En el caso de este producto en particular, recuerden que ha sido orientado para suscriptor de Internet. La única limitación que el equipo posee es que la fuente de poder es de 0,3 amperios, por lo tanto el cableado de la parte de red que se recomienda no debe superar los 30-40 metros máximo para que el equipo pueda trabajar sin problemas. Entonces,
Acá tenemos ya las tablas, en realidad son 4 tablas, en realidad las combinaciones son bastante amplias, se han dado cuenta tenemos una opción bastante grande de bases, radios de generación 2, generación 1, acá justamente hemos hecho las listas diferentes para que ustedes puedan validar el comportamiento de los equipos y también poder tener la parte de capacidad de algunos radios integrados. Entonces, del lado columnas, perdón, del lado filas, tenemos la parte de equipos estaciones base y del lado columnas tenemos los CPS. Los CPS están divididos en tres subcolumnas, que en este caso son distancia mínima, distancia ideal y aceptable. La mínima es la mínima real, menos de esa distancia no se puede trabajar porque genera sobrecarga de energía. La distancia máxima ideal significa el 100% de la señal, muy importante para obtener todo el rendimiento. Y aceptable significa un nivel de señal de menos 70, que técnicamente quiere decir una capacidad del 40% del enlace. O sea, estamos significando estabilidad y megabits, pero el enlace todavía se puede establecer. Entonces, observamos que el nuevo CPE de más corta distancia es el modelo ISO 5AC, seguido del NanoBeam 5AC16 y el NanoBeam 5AC19 o 19 generación 2. Entonces tenemos ahí una oferta de distancias versus justamente el tema de las estaciones base que trabajemos. Dependiendo de la estación base, vamos a obtener una matriz de distancia en sí. Generalmente los modelos más usados son los modelos de distribución de Internet en punto multipunto. Entonces ahí tenemos el iBeam 5AC23, que es un suscriptor que desarrolla muy buenas distancias contra sectoriales de alta ganancia, prácticamente más de 3 kilómetros, que es una ventaja muy interesante para obtener beneficios, sobre todo de capacidad en los proyectos de comunicaciones. Entonces tenemos esta gran ventaja en la plataforma. Adicionalmente, la distancia que el equipo como máximo podría recomendarse es muy superior al famoso Loco M5 o al NanoStation M5 que anteriormente se trabajaba. Y en cuanto a los modelos PowerBeam, obviamente por su capacidad adicional de energía, los equipos pueden desarrollar mayores factores de distancia. Recuerden que los modelos ISO, principalmente el objetivo principal es mitigar el factor de interferencia. Los PowerBeam 400, 500 o generación 2 desarrollan muy buenas características e inclusive tenemos hasta un PowerBeam 620 para desarrollar distancias bastante proyectadas con relación a la estación base. Igual, estas tablas se las podemos compartir para que ustedes tengan ya la información directamente y lo puedan revisar con mayor detalle sin ningún problema. Y cuando hablamos de soluciones en punto a punto, también tenemos efectivamente matrices que nos dicen cuál es el enlace punto a punto, distancia mínima, distancia ideal y distancia aceptable que tenemos justamente para cada una de las soluciones. Entonces, podemos ver exactamente cuáles son los diferentes perfiles de rendimiento que nosotros podemos tener en las soluciones, obviamente con el fin de tener siempre la máxima capacidad de comunicaciones. Es muy importante siempre tener esto en cuenta para obtener siempre los beneficios del rendimiento. Siempre recomiendo trabajen en punto a punto y tanto en punto multipunto, en las distancias ideales, para que la red sea bastante estable y no tengan inconvenientes al momento de obtener las máximas capacidades. Tocando nuevamente el tema del diseño WISP, a los que están en la parte de proveedores de Internet, tenemos el diseño de punto multipunto, donde nosotros tenemos, como les digo, sectoriales para cortas distancias, sectoriales para largas distancias, y a nivel de costos, siempre la pregunta más usual es, ¿cuánto más cuesta Air Max AC que Air Max M, que es la tecnología anterior? Acá tenemos un presupuesto de Air Max AC que aproximadamente es como $10,000 para 150 clientes, pero vamos a compararlo contra una solución de Air Max M. En este caso los precios son precios MRCP de la parte del mercado americano, o sea, precios que no incorporan impuestos o aranceles, y ahí podemos nosotros observar que en el caso de Air Max M, Air Max AM, inclusive por tener un CPE más costoso, el costo es mucho más alto, bueno, no mucho más alto, pero sí ligeramente más alto. Air Max AC, a pesar de tener costo más alto en la base, el suscriptor es más económico, y eso me permite tener un presupuesto justamente más económico en general. La solución de Air Max M contra Air Max AC, Air Max AC ofrece 60% más de megabits, 150% más de paquetes de procesamiento, radios blindados, antenas blindadas en estación base y CPEs de alta ganancia para los proyectos de comunicación. Entonces, grandes ventajas para poder trabajar en nuestras soluciones en general.
Y para esto vamos a complementar un poco con referencia a algunos casos de éxito que tenemos y obviamente de ahí vamos a dar pase a las preguntas para que ustedes puedan comentarnos cuáles son sus inquietudes. A niveles de casos de éxito, estos son recopilados del foro. Vamos a ver algunos casos donde obtenemos siempre buenos rendimientos. Primero, punto a punto, por ejemplo, 1,8 kilómetros, una capacidad de throughput 228 megas, gran información de detalle, muy buenas modulaciones y obviamente alto performance. Luego tenemos un escenario contaminado donde la potencia es bastante baja para poder luchar contra el factor de interferencia y obviamente 2,9 kilómetros, prácticamente 3 teras de tráfico en 6 días. No es necesario mucha potencia, es importante la calidad de la comunicación para poder obtener los rendimientos que los usuarios siempre buscamos. Actualización tecnológica, Air Max M a Air Max AC. Y estos no son casos recientes, la mayoría son casos ya bastante antiguos, así que con las últimas actualizaciones de hardware y software mejora más todavía. Acá tenemos 52% en la mejora de rendimiento solamente cambiando el radio, o sea, es una gran ventaja en los proyectos de tecnología. Escenarios donde equipos como el PowerBeam 5AC500 que se recomiendan 20, 25 kilómetros, 105 kilómetros, pasando capacidades de, bueno, 15 megas, 15, 20 megas, no es mucha capacidad, pero efectivamente, a pesar de eso, obtenemos un rendimiento forzando el equipo. Obviamente hay equipos para mayores distancias, pero acá hay clientes locos que siempre desean verificar hasta dónde el equipo puede llegar. PowerBeam 500 ISO con sistemas de mitigación de ruido, pasando 125 megas de throughput real, tráfico que se está transportando a 38 kilómetros. Siempre el factor distancia, el factor de capacidad es algo muy interesante en las propuestas. Y en punto multipunto también tenemos casos, por ejemplo, donde en 20 MHz alcanzan capacidades de 130 megas descarga, 75 subidas en varios de los clientes. Tema muy importante, obtener niveles de señal. Necesitamos nosotros obtener los niveles de señal para que justamente la solución pueda alcanzar los rendimientos más altos en sí. Entonces, para obtener rendimiento necesitamos el tema de capacidades, obviamente, en los equipos y niveles de señal. Siempre un buen diseño nos va a permitir alcanzar muy buenas capacidades en los proyectos reales. Casos con Lightning 5AC23, este nuevo suscriptor que nos permite poder obtener muy buen rendimiento, inclusive para mostrar que a 3,2 kilómetros menos 57 nivel de señal. Esto es genial para poder obtener buenos rendimientos, sobre todo no dándole mucha potencia al equipo, y eso va a permitir siempre una capacidad constante en la parte de comunicaciones. Como les menciono, siempre hay muchísimos casos de éxito. Este es de un PowerBeam 400 ISO, obteniendo también muy buen nivel de señal, 2,6 kilómetros, para tener una capacidad de 300 megas, gracias al sistema de mitigación de ruido que estos modelos poseen. Y en general, para la mayoría de clientes que de repente está con Air Max M y tiene problemas de interferencia, un detalle importante es el tema de mejorar las antenas sectoriales. Siempre recuerden que el ruido ingresa por las antenas y eso a veces nos puede fatigar el rendimiento. Entonces, si queremos mejorar el rendimiento, hay que reducir el ruido. La tecnología C en la parte de antenas, en la parte de radios, obviamente posee características para reducir estos factores. Y hablando del ISO Station, ya hay algunos casos en el foro, como el que estoy presentando ahora, es un pequeño punto a punto, obteniendo en reemplazo comparado a un modelo NanoBeam generación 1, y obviamente las mejoras que el cliente comenta son bastante notables, sobre todo estabilidad, performance, mitigación del ruido, que es lo que efectivamente le estaba afectando anteriormente. Y así como esto, hay muchísimos casos de implementación a nivel mundial. Gran cantidad de estos casos, o prácticamente todos los casos que he mostrado, han sido obtenidos del foro. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que los clientes pueden utilizar este tipo de soluciones. Tenemos diversos radios para que ustedes puedan trabajar y obviamente escoger el modelo más apropiado para cada proyecto. Recuerden que cada proyecto necesita un modelo de radio en particular para tener siempre el rendimiento más alto. Los equipos pueden trabajar a cualquier altura, con relación al nivel del mar sin ningún problema. Cualquier condición climática, muy frío, muy caliente, los equipos están preparados para trabajar siempre en diversos tipos de escenarios. Y obviamente equipos preparados para transportar protocolos de operadores, en redes de operadores, clientes bastante grandes en la región, que tienen en algunos casos algunos miles de equipos ya implementados de la línea Air Max en sus plataformas.
Bueno, acercándonos a la parte final, comentarles un poco acerca de algunos accesorios que tenemos disponibles. Por ejemplo, en esta parte a nivel de accesorios, tenemos el primer modelo, que son los ISO BIN 620 y el PAC 620. Básicamente son sistemas de aislamiento de ruido y un kit de alineamiento para la antena LW y para el PowerBin 620. En realidad, para la LW es muy recomendada siempre añadirle su sistema de aislamiento de ruido, igual que el PowerBin, para complementar al 100% el producto y obviamente obtener mejores beneficios. Tenemos como complemento adicional el Wi-Fi para la parte de última milla, que se agrega el inyector PoE. Esto nos permite convertir el inyector PoE en un sistema Wi-Fi para la última milla y tener justamente la ventaja de una buena cobertura, alto rendimiento en la parte de Wi-Fi dentro del hogar para obtener las grandes ventajas en la parte de comunicación. Tenemos modelos de corta distancia, distancia mejorada o doble banda, 2,4 y 5 de forma simultánea. Es muy importante, recuerden que los cables de red, bueno, nosotros tenemos en Ubiquiti cables de red, pero ustedes pueden usar otras alternativas, eso no hay ningún problema, pero es importante que el cable de red siempre tenga su hilo de cobre, 100% cobre, para descarga de energía estática que el radio genera, obviamente trabajando con los conectores metálicos. De esta manera podemos descargar la energía estática siempre al sistema de puesta a tierra y proteger nuestra inversión para no tener inconvenientes en la estabilidad y obviamente operación del radio. Para lo que es torres, adicionalmente se recomienda utilizar los protectores, o los surge protector, o protectores de descarga, que en este caso esos protectores se aseguran de descargar la energía estática de una forma más rápida, más eficiente, aún inclusive teniendo el sistema de descarga tradicional a través de SD. Pero estos protectores nos permiten en la parte de torres, sobre todo acelerar la descarga, que en algunos casos por la altura de la torre puede, digamos, absorber estática mucho más rápido. Así que de esta forma la podemos liberar para que nuestros equipos efectivamente no se nos dañen. Recordando siempre el tema de compatibilidad en los inyectores PoE, todos los productos incorporan su inyector PoE. En la familia de Airmax AC, todos incorporan el PoE 2412WG, que es un PoE gigabit de 12 watts, 24 voltios pasivo, a excepción del iBeam 5AC23 o generación 2 5AC23. Estos inyectores PoE vienen justamente 2407 watts, solamente para ese modelo. El resto utiliza el 2412 watts y podemos trabajar sin ningún inconveniente. Entonces tenemos la ventaja de ese inyector PoE para poder trabajar en los proyectos de comunicación. Recuerden que también ofrecemos de manera gratuita un software de gestión que se llama el Air Control 2. Este software nos permite a nosotros monitorear la plataforma, hacer cambios de configuraciones, actualizaciones de firmware, monitoreos estadísticas, backups, por ejemplo, el tema de alertas programadas, etcétera, filtros para poder visualizar los equipos, la parte de ubicación en la parte de planos, etcétera. Entonces, gran cantidad de detalle y gran cantidad de información para poder monitorear siempre los equipos de la parte de comunicación. Recuerden que las ventajas de trabajar con Ubiquiti son varias. Primero, que el equipo está desarrollado en el enfoque Carrier Class, siempre pensando en protocolos de la parte de operadores para no tener ningún inconveniente en la implementación en cualquier tipo de red. Soporte y garantía siempre con nuestro distribuidor ZC Mayoristas. Ellos tienen todo justamente el equipo de ingeniería para poder ayudarles y obviamente poder ayudarles también en la parte de preventa, postventa. Comunidad en foro en español, muy importante para poder interactuar entre nuestros diversos usuarios y en la comunidad. Recuerden que la comunidad está abierta 24/7, siempre disponible para poder trabajar y poder revisar. En la comunidad van a encontrar también mucha información con respecto a algunas implementaciones. Y siempre recuerden que tenemos un desarrollo continuo del software a cero costo. Lo más importante, no hay costos ocultos. Entrenamientos, certificaciones, siempre comunicadas a través de nuestra página web, la mejor relación del precio-rendimiento y siempre trabajamos un concepto de solución, prácticamente para que ustedes encuentren en Ubiquiti la solución perfecta a las necesidades que ustedes estiman. Y bueno, como les había comentado, el foro de español, ustedes pueden interactuar con bastante facilidad. Tenemos el foro en inglés, si alguien también quisiera revisar algunos detalles en la parte de habla inglesa. Y tenemos el foro, como les digo, en español para la comunidad de poder trabajar. Recuerden que tenemos muchos programas de cursos de entrenamiento y ahora los manuales de los cursos de entrenamiento están en línea para poder facilitar enormemente el uso de esta tecnología y ustedes puedan ir preparados a sus clases
respectivamente. Perfecto, de esta forma terminamos de revisar la presentación. Pongo mis datos en pantalla, le doy pase a Ronald justamente para que podamos revisar algunas de las consultas o preguntas que nosotros tengamos directamente en la parte técnica o comercial, si tuvieran alguna consulta también. Muchas gracias Luis, y la verdad que hoy hemos aprendido un poco más en detalle de las ventajas y características de trabajar con Ubiquiti, y el por qué ser un socio Ubiquiti nos lleva mucho a tener las soluciones integrales adecuadas para lo que es networking, telecomunicaciones. Vamos ahorita a la zona de preguntas. Le invito a todas las personas que en la parte derecha está la zona chat, la zona de preguntas. Ustedes pueden consultarle a Luis cualquier duda que tengan respecto de lo que es la línea iMax segunda generación. Mientras tanto, Luis, quisiera que me puedas ayudar con una pequeña duda, que normalmente lo consultan los integradores acá en Ecuador. La línea iMax AC segunda generación, tengo entendido que va a ser compatible a nivel de software, ¿no? ¿Estos equipos que están acá vienen ya por default o hay que actualizar firmware, cambiar firmware? En realidad, los equipos generación 2 que están ya, bueno, están siendo despachados directamente de fábrica, vienen con un firmware 8.1. Entonces, para que estos equipos Air Max AC generación 2 se puedan integrar a la generación M o generación AC, generación 1, es muy importante que los equipos, tanto en AC, generación 1 o los Air Max M, sean también actualizados a las últimas versiones disponibles en la página web. Si son actualizados, son compatibles sin ningún problema. Ok, perfecto. Voy a dar paso a unos asistentes que te quieren hacer una pregunta, ¿ya? Primero, un ratito. Por acá nos están consultando si necesitamos licencia para los equipos de Air Max. En realidad, sí, en realidad no necesitamos licencias, quiero que tengan eso en cuenta. En Ubiquiti no tenemos ningún costo de software, en realidad no tenemos ningún software a la venta, todos son hardwares, así que las actualizaciones para el producto son totalmente libres, no hay restricciones de capacidad. Esto involucra no solamente Air Max, sino también A-Fiber, que es usualmente la parte de radios categoría alta siempre es licenciado, pero en Ubiquiti es libre, no hay costo de licencia tampoco en esa categoría. Gracias por la consulta. Claro. A nivel de los nuevos equipos, hay también diferentes tipos de antenas. ¿Podrías explicar un poquito en detalle ese tipo de antenas que se le puede intercambiar a la nueva generación de iMax AC? Sí, en la parte de Air Max AC, los modelos que serían como el Prism Station, lo pongo en pantalla un momento, Prism Station, que es el equipo de la izquierda, en realidad va a poder soportar antenas, que lo puedo poner en pantalla, que son de 90, 60, 45 y 30 grados. Por el momento todavía no tengo la confirmación de los costos, es algo que vamos a tenerlo ya próximamente, pero van a venir los equipos por defecto con la antena de 45, ¿no? Y la antena simplemente se gira, o tiene un seguro adicional, y obviamente puedes intercambiarla por otro modelo de antena para obtener siempre mejor rendimiento. Entonces, el objetivo es tener siempre una focalización en base al área que queremos cubrir. Recuerden que siempre mientras cubran un área más grande, son más propensos a tener ruido. Así que mientras más pequeña sea la zona de cobertura, siempre será lo más recomendado. Ok, perfecto. El señor Henry Pardo nos consulta, ¿hay algún curso para aprender la configuración de estos equipos o manuales que nos puedan entregar? En realidad, tenemos los cursos de certificación. Luego, si tú me dices quiero hacer algo autodidacta, en realidad, si tú entras al foro, revisas, entras a la página de Help,
por ejemplo, help.ubiquiti.vnt.com, en realidad vas a encontrar muchísima información como para hacer una autoconfiguración tú mismo. Obviamente la idea de los cursos es poder profundizar mucho las configuraciones iniciales. Configurar un producto en realidad es muy sencillo, prácticamente siguiendo 4 o 5 puntos en un par de minutos tenemos el equipo configurado. Siempre hay tips importantes. Primero, antes de hacer las configuraciones, tener el equipo actualizado, luego revisar qué configuración se quiere hacer, y lo importante, sobre todo en la parte de proyectos, cuando hablamos de distancias, es escoger el producto correcto según la distancia apropiada. Por eso es que siempre es una pregunta frecuente cuál es la distancia que se recomienda para cada hardware. Por eso es que en la presentación ustedes van a tener ya esta como matriz de lista, esta guía para que ustedes escojan el producto que necesitan según su caso. Entonces ya no tengan que estar justamente haciendo el ensayo-error, que es lo que nosotros queremos evitar mucho en nuestros proyectos de implementación. Bien, bien, Luis. Ya, y una última consulta a nivel de, ¿ustedes están programando algún tipo de canal YouTube o algo para poder presentar videos acerca de lo que son los casos de éxito o de configuraciones en la marca? Los casos de éxito en realidad los tenemos en nuestro foro. En el foro en español hay algunos, pero la gran mayoría sí están en el foro en inglés y de varias líneas de productos. Ahí los podrían revisar, inclusive pueden hacer preguntas a los diversos usuarios. Eh, la parte de canales, tenemos un canal de YouTube que efectivamente en la parte inglesa permite manejar, digamos, basta varios contenidos. En la parte de habla hispana lo tengo el canal con mi cuenta, está a nombre de Luis Ortega, y ahí estoy poniendo algunos webinarios que estamos desarrollando, digamos, están ahí públicos. Próximamente igual estoy pensando tener algunos pequeños manuales, videos prácticamente de configuración, varios usuarios me han estado pidiendo. Por el momento todavía no he podido subir ninguno, pero espero durante el próximo mes tener ya próximamente algunos videitos acerca de las configuraciones. Entonces vamos a agregarlo igual próximamente. Listo. Bueno, me pregunta el señor Alex Benítez sobre las consultas de las tablas de guía. Eso no se preocupe, aquí está el correo igual de Luis Ortega, que se lo pueden consultar a él, o les voy a poner aquí en el chat mi correo electrónico, mi nombre es Ronald Ponce, que yo les puedo facilitar la diapositiva para que ustedes también la puedan compartir con su personal de comercial y también con sus clientes. Perfecto, Ronald. ¿Sí? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu colaboración por parte de la marca. CPC Mayorista queda muy agradecido. Y bueno, esto que sea pues una gran apertura para que nuestros socios de negocio pues puedan tener un claro panorama sobre lo que las nuevas tendencias de Ubiquiti, ¿no? Y lo nuevo que está presentando. Y bueno, también tenemos que nosotros ir ya resolviendo lo que es el stock, ya una vez que tenga disponible la marca de estos productos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, gracias Ronald por la coordinación y nos encontramos en un próximo seminario para conversar más acerca de las tecnologías. Un fuerte abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.